Hola, estimados estudiantes, vamos a iniciar con este interciclo marzo 2018. El tema para hoy es el modelo de la comprensión lectora. Uno de los temas muy interesantes, muy importantes para poder aplicar, no únicamente como una asignatura, tratemos de concebir como un eje transversal. Estas estrategias se la utilizan en todas las materias de carácter formativo, de carácter generativo. El autoaprendizaje, el autodidactismo a usted le va a enriquecer el conocimiento y a la vez el vocabulario y tratar de estar muy claros sobre lo que pasa en el mundo globalizado. Por eso es la razón de que nosotros, buenas tardes, siempre debemos tener ese sentido de informarnos a través de los diferentes medios digitales técnicos tecnológicos. Hoy en día un poco esto está familiarizado inclusive con la farándula. Cuando usted ingresa al Google, luego va a su Yahoo, por ejemplo, en el Yahoo, y aparecen las noticias de carácter inmediato. Hay un poco, si ustedes pueden configurar, traten de poner elementos muy generales, por ejemplo, educación, ciencia, investigación, psicología, aprendizaje, para que les llegue información actualizada y ustedes puedan estar al tanto. Y ahí vamos a utilizar muchísimo lo que es la comprensión lectora. Varios psicopedagogos proponen cantidades de modelos teóricos. A veces de pronto alguien que ve el video, ¿sí? A nivel del mundo globalizado va a decir, bueno, el profesor está mal. No quiero pensar. El modelo del que doy yo a conocer a través de los que existentes ya por los diferentes autores no son los únicos. O sea, tratemos de tener en mente eso. Nosotros hoy no podemos encasillar al estudiante y decir, mira, este es el modelo y este debes tratar de aceptar. En los primeros años de la universidad a usted le presenta las diferentes posibilidades. De la misma forma, mi obligación es eso, presentar las diferentes posibilidades para que ustedes entiendan cuál es el fundamento epistemológico que tiene cada uno de estos esquemas, de estos modelos, de estos paradigmas. Y la decisión final la va a tomar usted. Eso, por favor, para todos los internautas que van a revisar este video. Ayer, por ejemplo, veía en el YouTube y aparece Pax, dice el lector competente, y digo de pronto esto es lo que vi ayer. Eso ya está abierto en la nube para que todo internauta pueda revisar la información. De la misma forma, amigos, amigas de diferentes universidades, estudiantes y todo, tomemos eso. Y usted debe estar claro, por favor. Un docente no debe encasillar en determinados paradigmas. Más bien nosotros tratemos de dar todas las posibilidades, abrir ese abanico para que el estudiante sea quien finalmente tome la decisión. Es lo que pasa, por ejemplo, con titulación cuando hacemos investigación. Yo no puedo decir, mire, ustedes traten de tomar un paradigma, hablemos epistemológico relacionado a lo que es el positivismo. ¿Ya? Nosotros tenemos que, sí, dar a conocer lo que es el paradigma positivista. Podemos dar a conocer lo que es el paradigma interpretativo. Podemos dar a conocer lo que es el paradigma sociocrítico, pero sí, desde nuestro contexto explicar cómo podemos aplicar inclusive los tres paradigmas. Y habrá más paradigmas. La obligación nuestra es esas posibilidades. A ver, usted con su investigación, mire, decimos que el positivista da énfasis en lo que es el método científico, mientras que el interpretativo hace hincapié a lo que es la investigación cualitativa y el otro, el sociocrítico, trata de tomar elementos, se puede decir, particulares tanto del cualitativo y el cuantitativo y tenemos nuestros propios elementos epistemológicos dentro de lo que es el sociocrítico. Entonces damos eso al estudiante para que él tome la decisión que es lo mejor. Igual con los diseños de investigación. Hoy no estamos en la posibilidad de encasillar, a pesar de que en el país, acá en la actualidad, hoy con ese modelo genérico que nos han impuesto
por estas cadenas multinacionales de los artículos académicos, de pronto nos han encasillado a nivel de país en lo que es el enfoque cualitativo. Con eso no quiero decir que estoy en contra de lo uno y a favor de lo otro, pero sí un poquito hablemos. Un enfoque siempre está enfocado a tratar de llegar al descubrimiento a través de la experimentación y producto de eso generamos ciencia. Del otro, igual, podemos hacerlo, pero este es otro nivel. Es un nivel más profundo que usted tiene que adentrar a la realidad. Llegar al punto en donde se da el fenómeno social para nosotros poder, a través de las personas que están involucradas, obtener información a través de fichas de observación, listas de cotejo y poder de eso sacar la información. Y así, esa información le va a generar otra información, otra información, otra información y va a ir enriqueciendo lo que es su marco teórico. Entonces es otro enfoque que de pronto es más profundo, necesita más tiempo y el estudiante, siendo práctico, el estudiante nuestro necesita finalizar pronto su carrera. Entonces ahí como que descuadramos. Pero igual, en mi caso, lo que hago es dar todas las posibilidades. Tenemos el enfoque, hablemos, el etnográfico. Hoy, por ejemplo, estamos tratando de dar mucho hincapié en el país, también conversando con un compañero de una de las universidades, las primeras que apareció en el país, y un poco dando paso a lo que es la etnopsicología. Vean, eso, por ejemplo, decimos la psicología es el estudio del comportamiento del humano, pero ahora queremos tratar de cómo la sociedad, el grupo, la costumbre, la tradición de un determinado contexto trata de sacar a luz lo que es su comportamiento. Entonces ahí estamos asociando lo que es la etnopsicología. Entonces miren, eso estamos tratando de profundizar para formar una red de investigación a nivel de la universidad. Entonces todos estos elementos, por favor, queremos darles a ustedes. Todo psicopedagogo trata de utilizar diferentes modelos teóricos para intentar explicar el proceso de la comprensión lectora. Por ejemplo, Casani siempre busca tratar de entender al texto a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe su tema. Ahora, de acuerdo a Casani, dice, dependiendo del año de básica, ya nos proponen los textos, pero lo que nos proponen ahí, queremos eso, tratar de relacionar. A lo mejor ahí interviene mucho el conocimiento previo. De hecho, el proceso de lectura siempre va a iniciar antes de empezar a percibir propiamente el texto. Solo con el título nosotros podemos tener. ¿Es por qué? Porque estamos ya familiarizados con esas estrategias de que anteriormente ya hemos leído y vemos si de pronto empieza contando una historia y ya sabemos de qué es lo que puede pasar. ¿Ya? El lector, para poder entender, para poder comprender, necesita tener muchas expectativas con respecto a un texto, sobre lo que va a leer. Por ejemplo, claro, ustedes cuando decían comprensión lectora, claro, con ese título nos dice muchísimas cosas, pero ya en su aplicación, en su profundidad, tratamos de entender todos los elementos que realmente en su conjunto permiten asimilar una buena comprensión lectora. Entonces, por lo tanto, debemos tener expectativas sobre lo que se va a leer. Tomar en cuenta el tema, el tipo de texto, si es informativa, persuasiva, eso hay que tratar de tomar en cuenta. La estructura, las pistas discursivas y los paratextos. Tomarán en cuenta para las preguntas, por favor. Ahora un poquito he tomado solamente aquí como tenemos el esquema, pero a través de lo que yo voy exponiendo, que tomen en cuenta para las preguntas. Ahí me voy a darme, en verdad, decir si está escuchando y trata de tomar apuntes y va sacando las preguntas, ¿sí? Entonces siempre debemos tener expectativas sobre lo que se va a leer. Vamos a ver cuál es el tema, cuál va a ser el tipo de texto, la estructura, las pistas discursivas y los paratextos. Según Casani mismo en el 2008, él manifiesta que toda la experiencia de la lectura se acumula durante toda la vida. Cuando usted realmente tomó todo el proceso de una buena lectura, de una comprensión lectora, esto en su disco duro va a quedar para siempre. A esto nosotros llamamos
MLP. ¿Qué será MLP? Memoria a largo plazo. Mediante los esquemas de conocimientos que se organizan la información de forma estructurada. Entonces, de este modo, se puede prever que el tipo de texto que se lee en cada situación, a veces estas posibles estructuras pueden tener el lenguaje que aparecerá en un futuro. A este elemento, memoria a largo plazo, también la podemos entender o asimilar de mejor manera cuando el léxico, la gramática, está asociado a nuestra formación, a nuestro perfil, a nuestro contexto. Todo esto nosotros podemos tomar en cuenta para inclusive empezar a plantear ciertos análisis y formular hipótesis sobre sí mismo. Las hipótesis no son otra cosa, supuestos, verdades anticipadas, que en un proceso ya de profundidad usted se va a dar cuenta de que sí es verdad lo que yo pensé o lo que yo dije anteriormente no es verdad. Pero nosotros podemos plantearnos hipótesis. Hay que aprender a formular hipótesis, establecer determinadas conclusiones cuando ya finalizamos un texto. Entonces todo esto es parte de la comprensión lectora. Entonces, ahí tenemos el esquema de acuerdo a lo que Casani nos expone. Antes de empezar a leer, mentalmente nosotros debemos pensar cuál será el objetivo de esta lectura. Relacionar con una situación comunicativa. ¿Qué información se busca? ¿Qué datos? ¿Cuánto tiempo se tiene para leer el texto? Estos objetivos van a determinar la forma de leer. Si solamente hace falta una idea global a veces de un dato específico, hay que ir rápido o despacio. Es decir, debemos direccionar el tipo de lectura que se ha de emplear, siendo esto la selectiva, como hablamos ayer, la intensiva, la extensiva o la crítica. Por eso de pronto muchos autores, ahí tenemos a otro, como Solé, 1994, divide al proceso de la lectura en 3 subprocesos, a saber, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. De acuerdo a este autor, recomienda que al iniciar la lectura se deben contestar preguntas como ¿para qué voy a leer? ¿Cuál será el objetivo de leer esta lectura? ¿Qué conozco sobre ese texto? Entonces ahí un poco tratamos de activar muchísimo lo que es el conocimiento previo. De pronto, ¿de qué se trata el texto? ¿Qué me dice su estructura? Y ahí finalmente formular las hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Entonces eso, de acuerdo a Solé, miren, trata de dar ciertos elementos para poder entrar en profundidad en lo que es la comprensión lectora. Cuando a veces iniciamos a leer el texto, el ojo explora la línea de prosa mediante fijaciones sucesivas. En cada fijación se van a captar unas cuantas palabras y tendiendo a concentrarse en las unidades superiores que son las que permiten recibir más información a la vez. Estas fijaciones de pronto tratan de, inclusive indiscriminadamente en todas las letras de todas las palabras, para ir desarrollando ciertas habilidades de lectura de manera rápida. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos anteriormente el hacer un skimming y un scanning, ¿no? Para tratar de seleccionar y de explorar lo que más nos interesa de un texto. No se acuerden, no se olviden, perdón, de formular estas hipótesis. Esto nos va a permitir para en lo futuro predecir si lo que nosotros pensamos era verdad o era mentira. Aquí, por favor, el esquema, ustedes pueden tratar de ver qué es lo que parte. Nosotros vamos a partir de un texto. Aquí es donde damos nuestra primera percepción. Hacemos una lectura rápida, un paneo, ¿sí? Una exploración en su conjunto
hasta tratar de llegar al proceso lector. El objetivo, entonces por favor, aquí está todo el proceso para que ustedes congelen la imagen, de acuerdo a lo que les he explicado, trate de ir relacionando las ideas. Les agradezco para los señores